Porque la luz del Evangelio no ha resplandecido, porque solo va a hacer efecto cuando el Señor venga y haga su obra en nuestras vidas. Él está perfeccionando una iglesia santa, pura y sin mácula a sí mismo. Él se la va a presentar a sí mismo, esa iglesia, porque es su obra, no es tu obra, no es la obra del pastor, sino es la obra de Dios en tu vida. Estaba oyendo de una hermana que su papá no era un predicador, era un gran predicador, un gran pastor, porque cuando él decía algo, si alguien estaba enfermo, el Señor lo sanaba en ese instante. Era la obra de Dios, sí, pero el Señor puso su poder en ese hombre, porque ese hombre hacía la voluntad de Dios. Y nosotros debemos de hacer la voluntad del Señor si queremos que Dios obre justicia en nosotros. El Señor traerá su justicia y su justicia estará en tu vida para que se cumplan los propósitos que Dios destinó sobre tu vida y sobre el ministerio que el Dios todo le pertenece al Señor, pero que nos deja ejercer en el ministerio a nosotros en el nombre de Jesucristo. Porque oigo muchos ahora en la iglesia moderna que dicen, mi ministerio, el ministerio que Dios me dio, no, el ministerio es del Señor, no es de los hombres, es del Señor y pertenece al Señor, hasta el día de la redención. Hasta el día que el Señor levante a su iglesia. El Señor levanta a su iglesia, la lleva a su presencia, a las bodas del Cordero. Y ahora muchos están diciendo, no, es que la iglesia pasa por la gran tribulación y que la gran tribulación viene. Y se espantan por lo que ven. Y no le dan la gloria a Dios. Y otros se distraen, y otros quieren profecías, y otros sueñan algo y no lo confirman y salen y lo quieren darlo a la luz. Y no es así. Nosotros estamos dándole la gloria, la honra al Señor y bendiciendo su nombre porque necesitamos un Salvador. Y qué fácil se oye, un Salvador. Pues yo soy salvo, hermano. Hermano, yo soy salvo. Y no haces la voluntad de Dios, no hay frutos en tu vida. Y llevas 10 años en el Evangelio, 20 años y no has ganado ni un alma para el Señor. No has construido un grupo de oración. No has hecho nada. Y dices, yo soy salvo. No, hay que ser salvos verdaderamente, para gloria de su nombre, en el nombre de Jesucristo. Yo te exhorto, te bendigo, y que la gracia, el poder y la misericordia de Dios fluyan sobre tu ser, en el nombre de Jesús. Que Dios te ayude y te prospere en todos tus caminos, en el poderoso nombre de Jesucristo. Y que el día que nos presentemos delante del Señor, y digamos, gracias Señor, porque tu obra fue perfecta en mi vida, y es perfecta en mi vida. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿por qué no soportáis más bien el agravio un poco más de tiempo? Y todo esto se habrá acabado. Dice el apóstol Pablo, pronto voy a ser crucificado, pronto voy a partir de esta vida, o sea, le cortaron su cabeza. Él ya sabía que se iba a morir, pero él dice, con Cristo he ganado todo. O sea que vivo para Cristo, si muero, vivo en Cristo. Muero en Cristo. Y si muero, estoy en el Señor. Y el Señor me resucitará en el día postrero. Y pasamos a la presencia del Señor nosotros. Nosotros debemos de caminar en la presencia de Dios y bendecir su nombre. Veo hermanos, fallece una persona y dice, vamos a hacer un homenaje, vamos a hacer esto. Reconozcamos a Dios, sí. Los muertos nada saben. Nosotros en vida debemos de hacer lo que la obra de Dios es perfecta en nosotros. ¿Quién la hace? ¿La hace Él? ¿O la hacen los hombres o es familiar lo de la iglesia? No es familiar, es de Dios y pertenece al Señor. La gloria es a Dios y para siempre su misericordia.
Y nosotros debemos de darle la gloria, la honra, la alabanza al Señor. Y que Dios fortalezca el dolor de lo que las personas están pasando humanamente. Pero nosotros ya no debemos de vivir, los que son de Cristo han crucificado la carne, pasiones y sus deseos. Somos vulnerables porque si perdemos a alguien, nos sentimos indefensos, impotentes y solos. O si sufrimos una enfermedad, o si sufrimos un accidente, nos sentimos devastados. Pero el Señor está con nosotros hasta el fin del mundo. El Señor nos consuela, el Señor nos sostiene y el Señor nos da la vida. Y si Dios recoge a sus siervos, sea para gloria de su nombre, sea para exaltar su nombre, para bendecir su nombre y para decirle gracias, Señor. Gracias, Cristo, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Gracias, Cristo, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Debemos de cantarle al Señor y que nuestra alabanza sea para Él, para gloria de su nombre. Un Salvador en nuestras vidas. Es el tema de hoy. Ve, bienaventurada y dichosa soy. Dice la Virgen María, dice, me llamarán bienaventurada y bendita las generaciones. Así que hablen de nosotros, que digan, fue bienaventurado y tuvo el favor y la misericordia y la unción y el poder de Dios en su vida. Y fue un testimonio real y vivo de lo que Dios hace. Y si alguien muere, tus ojos ven una cosa, pero nosotros en el Espíritu, sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Porque si estamos aquí en la tierra, estamos en el cielo. Y si estamos en el cielo, estamos aquí. Dios nos da el acceso al cielo. Y nosotros en el día posterior resucitaremos para gloria de su nombre. Y si las obras de Dios siguen en nosotros, dice la palabra del Señor, que bienaventurados, escribe de aquí en adelante los muertos en el Señor, porque sus obras con ellos, ¿qué? Siguen. Las obras siguen si nosotros, ¿por qué? ¿Por qué siguen? Porque el ministerio es del Señor. Porque Él pagó con su propia sangre la iglesia. Porque Él nos dio las arras de su herencia, su Santo Espíritu. Y su presencia es para siempre. Estoy en Lucas 2, 21 al 38. Lo leo rápidamente. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Fíjate, y he oído judíos mesiánicos que están diciendo, no, es que el nombre de Jesús no es. No, es que el nombre de Jesús no es. Y el ángel lo dijo aquí 1, 2 veces, 3 veces. Ya vamos en la 4ª. Cuando dice, cumpliéndose a los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito: en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido levantado por el Espíritu Santo, que no veía la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor,
despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, gloria a Dios, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Los pensamientos de muchos corazones. Estaba también ahí Ana profetisa, hija de Fenuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oración. Era viuda de 84 años y se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose a la misma hora, hablaba, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Fíjate cómo ella, Ana profetiza, ayunaba y oraba y daba gracias al Señor todos los días, le daba la gloria, la honra y la alabanza al Señor, y le decía, le hablaba al niño, todos los que esperaban en Jerusalén. Fíjate cómo el Señor puede hacer cosas maravillosas y gloriosas por su nombre, porque Él es poderoso. Y porque su nombre es sobre todo nombre, a los que le aman y le esperan. Gloria a Dios, porque el Señor es Dios todopoderoso. El Señor es el que hace las cosas maravillosas de una manera gloriosa, y sigue derramando su unción y su poder de una manera gloriosa. Y vemos cómo esta mujer de 84 años con ayunos y oraciones servía todo el tiempo. Y vemos a este Simeón cómo esperó al Señor Jesús, lo abrazó y le dijo: mis ojos te han visto tu salvación. O sea, has venido, no lo vi en vano, no soñé en vano. Fue que tú has venido y salvarás al mundo, y vendrás y tendremos salvación a través de ti. Y se maravillaba María y José. Y ve la profetisa, Ana profetisa, hija de Fenuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. De 7 años, imagínate, desde su virginidad. Y era viuda de 84 años, y ya no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. ¿Qué será tu testimonio para gloria del Señor? Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño. Todos esperaban la redención de Jerusalén. Ahora estoy en Juan. Avanzo al Evangelio de Juan, en el capítulo 4, del 36 al 40. Avanzo rápidamente porque el tiempo va muy rápido. Del 36 al 40, dice así: Juan, adiós, estamos más adelante, ahí está Juan, en el capítulo 4, del 36 al 40. Dice así, en el poderoso nombre de Jesucristo. Dice:
Y el que ciega recibe salero y recoge fruto para vida eterna. Mas el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar. Lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado a sus labores. Y muchos de los maridos de aquella ciudad y os he enviado a cegar a los que vosotros no labrasteis, y otros labraron, y otros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Han oído la palabra del Señor Jesús y han creído en la palabra del Señor Jesús. Estoy aquí en Hechos, en el capítulo 13, Hechos 13, 23 al 39. Dice así, en el poderoso nombre de Jesucristo, del 23 al 39. De la descendencia de ese, conforme a la promesa que Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel, en el poderoso nombre de Jesucristo, de la descendencia de este, conforme a la promesa que Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Hechos 13, 23 al 39, lo sigo repitiendo para que los que nos siguen. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo del arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy yo? ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Sin hallar en la casa digna de su muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero y lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios lo levantó de los muertos, y se le apareció durante muchos días los que habían subido juntamente con él de Galilea, Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, y a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En cuanto que levantó de los muertos para las misericordias fieles a David, por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción.
Porque a la verdad David, habiendo servido su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se nos anuncia el perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, él es justificado todo aquel que cree. Sabed esto, varones hermanos, que por medio de que se os anuncia el perdón de pecados, y que todo aquel que la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Todo aquel que, si tú crees y si tú obedeces la palabra de Dios, serás justificado y serás bendecido de una manera gloriosa desde ahora y para siempre jamás, porque el Señor es el que hace la obra en tu vida. El Señor es el que hace la obra en tu ser. El Señor es el que derrama sus bendiciones en tu vida de una manera gloriosa, de una manera maravillosa. Estoy en Timoteo, adelante de Tesalonicenses está Timoteo, en el capítulo 1, capítulo 4, versos 9 y 10, dice así. Son textos que tengo aquí, no los iba a decir, pero los vamos a decir en el nombre de Jesús para que quede completo el tema. Este tema es un tema un poco largo. Antes predicaba un poco más largo, ahora lo he simplificado porque el tiempo es corto en las redes, el tiempo es corto, y aún así me paso porque debería de predicar 40 minutos y a veces predico 60. Primera Timoteo 4, 9, 10 es como Dios nos mande, así debemos de hacerlo. Pero yo lo simplifico para que la gente vea la predicación y sepa cuál es el propósito de lo que Dios está haciendo. Estoy en 1 Timoteo en el capítulo 4, 9, 10. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. ¿Todos qué? Los hombres. O por todos. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Mayormente de los que creen. Ahora estoy en Timoteo, en 2 Timoteo, en el capítulo 1, del 9 al 13. Dice, ¿quién? 2 Timoteo 1, 9, 13. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, el cual yo fui constituido predicador y apóstol, maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro de quién es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor, que es el Cristo Jesús. Leo desde el 11. Lo cual fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día, el día que ya no esté. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros, dice el apóstol Pablo. Estoy en Tito, allá adelante está Tito, en el capítulo 2, 13, 14, dice así:
Guardaos, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. ¿De buenas qué obras? Escucha esta palabra de Dios. Aguardando la esperanza bienaventurada en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda ¿qué? Iniquidad. Quien se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio y celoso para buenas obras. Para purificar a sí mismo. ¿Quién? A sí mismo. ¿Quién está haciendo esa obra? El Señor. En tu vida está haciendo una obra, es como un árbol que va creciendo y va dando frutos. Así es nuestra vida ante Dios. ¿Quién la está haciendo? Él. ¿Y quién está cuidando de esa obra? Él. ¿Quién está haciendo esa obra? Él. ¿Y quién está cuidando de esa obra? Él. Para presentarla a sí mismo, dice, para purificar a sí mismo un pueblo celoso de buenas obras. ¿De buenas qué obras? El entendimiento ya vino a nuestra vida, nos fue quitada la vida de ceguera espiritual, cayeron las escamas, fuimos llenos del Espíritu Santo, creímos en el Señor Jesucristo, recibimos el bautismo en el agua, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el bautismo que hace el Señor Jesucristo, que nos introduce, el Espíritu Santo, perdón, hace este bautismo que nos introduce al cuerpo de Cristo en el Espíritu, y el bautismo del Espíritu Santo y fuego, que requiere el Señor para todo aquel que predica, que sea lleno del Espíritu Santo, que tenga la presencia de Dios, que camine en la voluntad de Dios. Estoy en Primera de Pedro, ahí adelante de Santiago, ahí está Pedro. Estoy en Primera de Pedro, en el capítulo 1, del 10 al 12. Dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que está en ellos, el cual anuncia de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló, no para sí mismos, sino para nosotros, que administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas de las cuales anhelan mirar los ángeles. Lo puedes leer en casa una vez más si gustas, las veces que gustes. Yo te estoy dando nada más lo que se compró este tema por sí solo. Estoy en segunda de Pedro, en el capítulo 3, del verso 17 a 18, dice así: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sean que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, versos 14 al 16, dice así, en el poderoso nombre de Jesucristo: y vosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y vosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Estoy en la conclusión de este tema. Lo leo una vez más. Estoy ahí en Primera de Juan, en el capítulo 4, 14 al 16. Vosotros,
Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y Él permanece en nosotros. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Gloria a Dios. Estoy en la conclusión de este tema. Estamos en Colosenses, ahí adelante de Filipenses, Efesios, Filipenses, Colosenses. En el capítulo 1, todavía tenemos que orar, se nos va a acabar mi tiempo, ya se acabó el tiempo. Estoy en Colosenses, Colosenses 15, 23, dice así rápidamente, lo leo. Es nuestra conclusión de este tema. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes que todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el primogénito. Él es la iglesia en el principio. Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, las que están en los cielos como las que... Así, por medio de Él reconciliar consigo